Mi madre me dijo que mi padre murió. Pero lo encontré mendigando en la calle. Cuando era niño, cada vez que preguntaba por mi papá, mi madre desviaba la mirada hacia la ventana y repetía el mismo mantra: ya no está entre nosotros. Jamás se permitía llorar. Jamás mostraba dolor. Y como todo niño que quiere agradar a su madre, acepté esa pérdida con silencio. Le armé un santuario emocional a un fantasma. Crecí creyendo que había muerto de una enfermedad repentina. Que su ausencia era una tragedia, no una decisión. Yo llevaba dentro un vacío que nunca aprendí a nombrar. Mientras otros niños escribían cartas al cielo, yo solo imaginaba que mi padre me observaba desde algún rincón lejano. Idealicé su figura, construí en mi cabeza a un hombre digno, fuerte, amoroso. Lo convertí en mártir. Y como todo mártir, lo puse en un pedestal que nadie más se atrevió a tocar. Con el tiempo, empecé a notar cosas. Inconsistencias en las historias. Mi abuela, cuando hablaba de él, lo hacía en tiempo presente. Mis tíos evitaban el tema. Una vez, accidentalmente, mi madre me mostró una fotografía suya desgastada por el tiempo, con el reverso tachado como si quisiera borrar algún mensaje. Cuando pregunté por esa imagen, me dijo que era de otro hombre que no debía importar. Pero era él. Tenía mi cara. Tenía mi gesto. Todo explotó el día que, por azares del destino, decidí cambiar de ruta al salir del trabajo. Una calle que no conocía, una fila de personas pidiendo ayuda. Y ahí, lo vi. Sentado en el suelo. Con una gorra que intentaba tapar una mirada que yo conocía mejor que la mía. Su rostro envejecido, su postura encogida, pero sus ojos intactos. No me preguntes cómo supe que era él. El cuerpo reacciona distinto cuando encuentra algo que creía perdido. Es un escalofrío que no puede simularse. Me acerqué. Le pregunté su nombre. Y lo dijo, temblando. Soy Julián. Era su voz. Era él. Mi mundo se derrumbó. No estaba muerto. Mi madre me había mentido durante 20 años. El hombre que yo había enterrado emocionalmente estaba pidiendo monedas a unos metros de donde yo trabajaba. Lloré. Él también. Me pidió perdón. Me dijo que nunca quiso alejarse. Que lo obligaron. Al principio pensé que estaba delirando. Que tal vez, después de tantos años de abandono, había perdido el juicio. Pero no. Me llevó a un cuartito que rentaba por las noches cuando lograba reunir suficiente. Me mostró papeles. Notificaciones legales. Escrituras. Documentos que indicaban que mi madre y su familia lo habían echado con violencia de una propiedad que él había heredado de sus padres. ¿El motivo? No quiso firmar una cesión total. Quiso dejarme algo. Una parte. Un futuro. Lo desterraron por eso. Lo acusaron de violencia, de abandono, de inestabilidad emocional. Lo desacreditaron con abogados. Lo despojaron. Lo borraron de la historia. La propiedad, según descubrí, era una casa enorme que ahora estaba dividida entre mis tíos. Mi madre la administraba. Me habían dicho que era una herencia familiar adquirida con esfuerzo. Que mi padre no dejó nada. Todo era mentira. Él trató de pelear. Me mostró los documentos judiciales. Las fechas coincidían con el periodo en el que mi madre decía que estaba en tratamiento. Nunca fue una enfermedad. Fue una guerra legal. Mi sangre hervía. Yo no podía entender que la mujer que me enseñó a amar, que me educó en la compasión, que me hablaba de dignidad, fuera capaz de hacer algo así. Me sentí traicionado, humillado, usado como coartada emocional. Volví a casa. No dije nada. Solo observé la foto en el recibidor. Una imagen mía con ella, de niño. La misma expresión que él tenía en la calle. La confronté. Le pregunté si mi padre estaba muerto. No negó nada. Solo dijo, a veces, los muertos viven, pero no nos conviene tenerlos cerca. Fue como si clavara un puñal en el vínculo más profundo que teníamos. Me exigió que no lo viera más.
que era peligroso, que lo había perdido todo por su culpa. Le pregunté por los documentos. Me dijo que eran falsos, que él los fabricó, que estaba obsesionado. Pero yo ya no confiaba. Tomé copias. Fui con un abogado. Me dijo que había material para abrir una investigación, que los documentos eran reales, que la propiedad tenía irregularidades, que había algo más, algo que aún no se había revelado. Mientras tanto, seguí viendo a mi padre. Lo llevé a un médico. Mejoró. Caminaba mejor. Recuperó algo de su dignidad. Me contó su versión completa. Cómo lo manipularon. Cómo lo aislaron. Cómo la familia le cerró las puertas. Me dijo algo que no olvidaré: quise dejarte lo único que tenía. Y por eso me borraron. Empecé a investigar la casa. Descubrí que estaba registrada a nombre de una sociedad familiar. Que hubo una firma de cesión bajo presión. Que el notario involucrado había sido investigado por otras irregularidades. Le pregunté si quería pelear. Me respondió: no por mí. Por ti. Iniciamos el proceso. Y ahí comenzó la guerra real. Porque cuando se desentierra un cadáver que nunca estuvo muerto, los gritos se escuchan en todo el vecindario. Mis tíos me llamaron traidor. Mi madre me dijo que si seguía, me olvidara de ella. Que no me volvería a ver. Me amenazaron legalmente. Me advirtieron que yo no sabía lo que estaba moviendo. Pero yo no podía parar. Porque ya no se trataba solo de una propiedad. Se trataba de recuperar a mi padre. Y de desenmascarar a la mujer que convirtió su voluntad en crimen. Lo que vendría después revelaría que él no fue el único que fue borrado. La noticia se esparció por la familia como pólvora en una habitación cerrada. Nadie me lo dijo directamente, pero lo sentí: me habían convertido en el traidor. No importaba que hubiese pruebas, documentos legales, testimonios, en la narrativa familiar, yo era el hijo desleal que trajo al muerto de regreso solo para destruir el legado. La propiedad que mi padre había intentado proteger no era cualquier casa. Era el símbolo de estatus de mi familia materna, el escenario de cada Navidad, cumpleaños y compromiso. Yo había crecido en ella sin saber que estaba pisando los escombros de una traición. Las amenazas llegaron por todos lados. Un tío me mandó una carta firmada por un abogado: si seguía el proceso, me excluirían del testamento familiar. Un primo me llamó llorando, diciéndome que su padre estaba considerando exiliarme del apellido. Y mi madre me envió un mensaje que aún tengo guardado: si eliges al hombre que nos destruyó, te convertirás en parte de su historia. Yo ya no seré parte de la tuya. No respondí. Lo que mi madre llamaba destrucción, yo lo veía como reparación. El caso escaló. El abogado descubrió que no solo hubo despojo, sino que se ocultó una cláusula de herencia que mi padre había dejado firmada cuando yo era apenas un niño. En ella, estipulaba que la casa no podía ser vendida sin mi consentimiento. Una cláusula silenciosa que fue ignorada, borrada, escondida. Y entonces, ocurrió algo más perturbador. El notario que había validado la cesión ilegal murió. Pero antes de eso, había dejado un paquete sellado que fue entregado al colegio de abogados para revisión. Dentro, había documentos de múltiples casos similares, y entre ellos, los registros de mi padre. Incluía una grabación. En ella, se escucha a mi madre hablando con el notario. Él no quiere firmar, pero podemos hacerlo parecer consensuado. Nadie investigará. Nadie lo buscará. La voz era clara. Nítida. Fría. Yo no sabía qué hacer con eso. Si la presentábamos en el caso, el impacto sería irreversible. No solo demostraría el despojo, demostraría conspiración, fraude, manipulación. Pero también significaba llevar a juicio a mi propia madre. Mi padre, al escucharla, lloró. No de rabia. De resignación. Yo sabía. Pero nunca lo había escuchado. Le pregunté si quería incluirla. Me dijo que no sabía. Que si lo hacíamos,
La destruíamos legalmente. Que tal vez, no valía la pena. Que quizás el castigo ya estaba hecho. Vivía en la calle, sin familia, sin reputación, sin recursos. ¿Qué más podían quitarle? Pero yo no podía quedarme en eso. Solicitamos incluir la grabación. El juzgado aceptó abrir una investigación formal. Se llamó a declarar a mi madre. Y lo que ocurrió en esa audiencia fue un derrumbe emocional más grande que cualquier documento. Mi madre llegó maquillada, con su rostro más firme que nunca. Cuando escuchó la grabación, no negó nada. Solo dijo: lo hice por mi hijo. Por protegerlo. Por darle una vida sin un hombre quebrado. La jueza le preguntó si consideraba ético su acto. Mi madre respondió: la ética no educa a un niño. El sacrificio sí. Yo no pude contenerme. Le dije que el verdadero sacrificio fue quitarme la oportunidad de conocer a mi padre. Que no me protegió, me condenó. Me crió en una mentira. Me enseñó a construir sobre cimientos robados. El juzgado dictó que la propiedad debía dividirse según el testamento original. Que mi padre tenía derecho a una porción y yo a otra, como heredero legítimo. Se ordenó una revisión legal completa. La familia estalló. Mis tíos me amenazaron con expulsarme de las reuniones. Mis primos me bloquearon. La casa fue clausurada temporalmente mientras se reorganizaban los títulos. Un tío trató de vender su parte antes de perderla. Otro se negó a acatar la orden. Y mi madre se fue. Literalmente. Vendió sus acciones. Se mudó de ciudad. Me dejó un mensaje. Espero que tu verdad te haga feliz. Porque a mí, me destruyó. Yo no respondí. Porque entendí algo más profundo. Mi madre no era solo una villana. Era una mujer criada en la idea de que el control garantiza seguridad. Que la pérdida puede evitarse con mentiras bien contadas. Que un marido que no se rinde es un riesgo, no un modelo. Con el tiempo, mi padre recuperó algo de su dignidad. Se mudó conmigo. Remodelamos una parte de la propiedad. La suya. La que intentó dejarme años atrás. Pero el silencio seguía ahí. No hablábamos mucho. No necesitábamos hacerlo. A veces, el reencuentro no se mide en palabras, sino en espacio compartido. Y justo cuando pensé que todo estaba cerrado, apareció un nuevo documento. Uno que revelaba que la propiedad original no estaba completa. Había una parte oculta. Registrada a nombre de alguien que yo jamás imaginé. Cuando el abogado me dijo que había una sección oculta de la propiedad registrada a nombre de otra persona, lo primero que pensé fue en algún viejo socio de mi padre. Pero no. El nombre que aparecía en ese registro alterno era el mío. Sebastián. Mi nombre completo. No había margen de error. La fecha de inscripción coincidía con el día de mi nacimiento. Ese pedazo de tierra, según el documento, había sido transferido legalmente por mi padre, antes del conflicto familiar, como un acto simbólico de legado. Lo más perturbador era que nadie me lo había dicho. Ni mi madre. Ni mis tíos. Y lo peor, esa zona había sido construida desde hacía años y rentada a terceros sin mi consentimiento. Yo era el dueño invisible de una parte importante de una propiedad que se había explotado sin rendirme cuentas. El abogado me explicó que, si lo deseaba, podía abrir una nueva demanda. Una acción legal no solo para recuperar esa sección, sino para exigir los ingresos generados por años de renta ilegítima. Era un derecho, sí. Pero también era una sentencia que podía destruir lo poco que quedaba del vínculo con mi madre. Le pedí tiempo para pensar. Mi padre, cuando lo supo, no celebró. Yo lo hice por ti. Para que tu nombre tuviera raíces. Pero si lo usas para destruir, entonces no lo mereces. Me quedé en silencio. Porque tenía razón. Me habían ocultado tanto, me habían mentido tanto, que sentía que cada golpe legal era una forma de justicia. Pero también me estaba convirtiendo en algo que juré no ser, un vengador sin tregua. Mientras lo pensaba,
mi madre me mandó una carta. Escrita a mano. Dentro, solo una frase. Elegí protegerte del dolor. Y ahora tú eliges si el dolor se convierte en herencia. Por primera vez, no la odié. Porque entendí que ella también cargaba con fantasmas. Que su forma de protegerme fue silenciar. Borrar. Controlar. Que en su mente, salvarme era ocultar el origen roto de nuestro linaje. Me reuní con mi padre. Le dije que no iniciaría la nueva demanda. Que quería construir en lo que teníamos. No en lo que nos quitaron. Te convertiste en algo que no esperaba, me dijo. Un hombre que sabe cuándo detenerse. A los meses, reconstruimos esa sección de la propiedad. No como símbolo de victoria. Como espacio de redención. Lo convertimos en un pequeño taller. Donde él pudiera trabajar con sus manos. Donde yo pudiera escribir sin rencor. Y entonces, vino lo inesperado. Mi madre regresó. No como dueña. Como visitante. Se paró frente a la entrada. Me miró. No dijo nada. Mi padre salió. Tampoco habló. La tensión era un muro de hielo. Pero Mateo, mi hijo pequeño, el único nieto que mi padre había conocido tarde, salió corriendo, sin saber qué pasaba. Abrazó a su abuela. Y ahí, el muro se rompió. Mi madre lo abrazó. Lloró. Me miró y dijo: los secretos me destruyeron. Pero tú reconstruiste lo que yo no supe cuidar. No hubo reconciliación oficial. No hubo perdón explícito. Pero hubo una pausa. Un reconocimiento. Una tregua emocional. A los años, mi padre falleció. No por pobreza. No por abandono. En su casa. En paz. Sabiendo que su hijo lo había recuperado. Lo enterramos en esa propiedad. La parte que me dejó en silencio. Y en su lápida, escribí: el hombre que no murió, solo fue olvidado antes de tiempo.